claramente y bíblicamente. Muy bien, ya ha pasado este hermoso tiempo, vamos a ir a un tiempo de meditación y sacar algunas lecciones de la palabra del Señor, especialmente para este tiempo de crisis que estamos viviendo. Y es un tiempo, a ver, es una oportunidad para nosotros, para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que podemos dar. Uno solamente puede dar lo que tiene. Lo que no tiene, no lo puede dar. Y nosotros podemos dar lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Tenemos esperanza. Tenemos la palabra de Dios y tenemos esperanza, y esa la tenemos que transmitir a las demás personas, a los que nos rodean. Yo estaba viendo, y ustedes saben que últimamente hemos estado viendo para predicar los domingos en las tardes el libro de Filipenses, y me encanta porque el apóstol Pablo, siendo un misionero, un líder, un hombre que tuvo esa experiencia personal con Dios, que caracteriza a todos los que somos salvos. Él escribió una carta como la carta a los Filipenses, una carta llena de esperanza, llena de esperanza, una carta que escribió en medio de la crisis, su propia crisis, que ha alcanzado a otras personas, por supuesto, pero él estaba viviendo en una crisis. Esta carta, ¿no es cierto?, la escribe desde la cárcel. Desde la cárcel por predicar el Evangelio, porque estaba siendo perseguido por la religión judía, ¿no es cierto?, y también por el peligro que significaba para los romanos. Entonces, él estaba preso y no sabía cuál iba a ser su fin, solamente que estaba descansando en el Señor. Y él escribe algunas frases muy interesantes en Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Y nosotros sabemos que el contexto del versículo 13 es esa crisis. Y dice ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero anteriormente, quiero leer ahora los versículos anteriores y después, en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Eso le está diciendo los hermanos, porque los hermanos habían participado, ayudándole, ¿ya? Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, ¿no es cierto?, en sus necesidades, sino vosotros. Así es que él está muy agradecido. Pero ¿a qué voy aquí? A la actitud del apóstol. Y hemos hablado de actitud en las semanas anteriores, qué importante que es. Y la actitud de Pablo, ¿de qué? De gozo, pero de esperanza. Son palabras llenas de esperanza. Ahora, cuando él escribe a Timoteo, ahí la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, en esta primera carta a Timoteo, dice así en el capítulo 4, versículo 6. Está hablando aquí, y lo quiero usar porque aquí Pablo está manifestando su preocupación por las demás personas. Pablo escribió estas cartas a Timoteo ya al final de su vida, y aquí manifiesta algo que hoy día es sumamente importante en medio de la crisis. Y escribe a Timoteo y le dice lo siguiente: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fidelidad y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha.
pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. El versículo 11, esto manda y enseña. Ocúpate en estas cosas, le dice más adelante. Y después le habla de las personas, le habla de los ancianos, de las ancianas, de las viudas, de los hijos, de los nietos. ¿Sabe que encuentra uno aquí que el apóstol Pablo está preocupándose de las personas? Ahora, en medio de la crisis, nosotros los creyentes, ¿no es cierto? Y como quizá líderes en nuestro propio hogar, líderes en nuestro barrio, o con influencia en donde trabajamos, y algunos de ustedes las tienen, quiero mencionar algo que estuvimos compartiendo esta semana con John Maxwell. Ustedes seguramente conocen a John Maxwell, y él estuvo compartiendo con muchos de nosotros algunas cosas, algunos principios, algunos, como él dijo, comentarios importantes que hay que tener en cuenta en medio de la crisis. Y yo quiero compartirlas porque me parecen muy interesantes y muy importantes para que las podamos aplicar y podamos ayudar a otros también, y quizás enseñárselas a otros, compartirlas con otros. Así que va a ser interesante si tienes lápiz y cuaderno ahí para estar anotando lo que vamos a ver por los próximos minutos relacionado con esto. ¿Qué es la visión que nosotros debemos tener en medio de una crisis? Ahora, las crisis son bastante comunes. Esta crisis que estamos viviendo no es algo anormal. Las crisis son algo normal en la vida. Y esta es una más, que puede verse como la más terrible, porque nos ha tocado vivirla a nosotros, pero si le preguntamos a las personas mayores que han vivido otras crisis, ellos seguramente pensaron que esa es la peor. Y muchos pensaron, ustedes saben, a final del siglo pasado, que era el milenio también, muchos decían, no, el mundo se va a acabar. Y con cosas que estaban sucediendo, no, hasta aquí, se acabó, esto es lo último. Bueno, siempre sucede así. Entonces, debemos entender que las crisis son algo normal, lamentablemente, pero es así. Y nosotros, los creyentes, indiferente de la responsabilidad que tenga, independientemente de eso, debemos siempre dar una perspectiva correcta a los demás durante una crisis. Debemos dar una visión correcta y no de espanto, de miedo. Es verdad que no siempre se tienen las respuestas para todas las cosas, pero la perspectiva de la crisis es muy importante. Y la de nosotros, y yo quiero que anote 3 palabras aquí que veo en la Escritura, y es esperanza, seguridad y motivación. Cuando un líder o un creyente tiene una perspectiva correcta en una crisis, siempre esa perspectiva tiene el ingrediente de esperanza, de seguridad y de motivación. Así que debemos tener cuidado qué es lo que estamos mostrando, ¿no es cierto? Que estamos mostrando como perspectiva nuestra, porque como hijos de Dios debemos tener esta, que nos da la propia palabra de Dios, lo que vemos en el apóstol Pablo en medio de la crisis. Ahora, ¿qué es una crisis? Una crisis, como mencioné hace unos días, ahora es un tiempo de mucha dificultad,
Y es un tiempo de peligro. Eso es una crisis. Se le pregunta a un médico, diría que es un punto de inflexión una crisis. ¿eh? Eh, los griegos definían la crisis como una decisión. Decían, la crisis es una decisión. Si tomamos esto en cuenta, diríamos que una crisis es un tiempo intenso de dificultades que requiere una decisión. Y que va a ser, por lo tanto, un punto de inflexión. Así que nosotros, especialmente nosotros, tenemos la responsabilidad de encontrar la realidad y la realidad de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que se está viviendo en este momento es una crisis, pero debemos tener la perspectiva correcta. Les mencioné también el jueves que la crisis es una distracción, porque distrae. ¿Qué significa eso? Que nos hace salir o pretende hacernos salir del camino en el que debemos estar. Y que es opuesto a la tracción, a la atracción. Y tracción es algo que nos impulsa, pero la distracción es algo que nos puede frenar o desviar. Así es que eso también es una crisis. También quiero mencionarles que una crisis revela lo que está dentro de nosotros. Nos revela lo que está dentro de nosotros. Cuando una crisis viene, y sea lo que sea la crisis, va a revelar lo que está en nuestro interior. De cómo somos. Y lo que esté adentro, eso es lo que va a salir. Eso es lo que va a salir. Como escuchaba a alguien decir, si usted aprieta una naranja, ¿qué es lo que va a salir de adentro? Jugo de naranja. Si aprieta un limón, va a salir jugo de limón. O sea, va a salir lo que está adentro. Y cuando aprietas a un ser humano, lo que sea que esté adentro, positivo o negativo, eso es lo que va a salir. Ahora, teniendo eso en cuenta, sabes que las decisiones en las crisis nos revelan. Ahora, eso es una tremenda verdad. Porque si analizamos de cómo hemos reaccionado y actuado frente a una crisis, frente a algo que nos perjudica, que nos puede dañar, ¿no es cierto?, revela lo que somos. No vamos a mostrar otra cosa que lo que somos. Eso es lo que tiene una crisis. Se va a manifestar lo que está dentro de nosotros. Y esto es muy importante porque si tú estás en un lugar de donde eres influencia, ya sea porque eres mamá, papá, ¿no es cierto?, de influencia en la escuela, en el trabajo, esto es importante para tenerlo en cuenta porque nosotros, sabiendo que tenemos una esperanza dentro nuestro, nosotros, como personas de influencia, no podemos ser personas que nos quejemos, especialmente en un tiempo de crisis. ¿Ya? No podemos ser de las personas que estamos encontrando todo mal. Yo cuando escucho a esas personas que critican,
yo me pregunto qué soluciones dan o qué harían en, en el lugar del líder que está hoy día. El líder que tenemos, que puede ser en el gobierno, en una comuna, en la iglesia. Primero me tengo que preguntar, ¿qué haría yo y qué sería capaz yo de hacer? Y en este momento lo que tenemos que hacer es apoyar y no quejarnos. Tener cuidado nosotros, los hijos de Dios. Eso es importante. Tenemos que ser capaces de llevar esperanza a las personas. Y quejarse no da esperanza a las personas. Así es que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿no?, cómo es que debemos actuar. En una crisis también, como número 4, se requiere ser adaptable, tener adaptabilidad. En una crisis generalmente es un tiempo de incertidumbre. Hoy día estamos viviendo ese tiempo de incertidumbre porque no sabemos qué es lo que va a suceder con este virus, cuánto tiempo va a durar, si habrán rebotes después, volverá a brotar, me refiero, cuánto malo será. Sabemos de lo que ha sucedido en otras partes del mundo, pero no sabemos cuánto va a ser aquí con nosotros, en nuestro país. Así que hay incertidumbre, pero ahí es donde nosotros entramos. Y tenemos que ser personas que se adaptan. Aquí en nuestro país, bueno, nos gusta el fútbol la mayoría de las personas. Y sabemos de entrenadores. ¿Qué es lo que hace un entrenador? Generalmente un entrenador de fútbol, uno bueno, prepara su juego. ¿Cómo va a plantear el partido frente a su contrincante? Y, ¿no es cierto?, se dará cuenta en el transcurso de ese primer tiempo si le resultó o no la estrategia que hizo, que preparó. Y si no le resultó, bueno, en el tiempo o en el entretiempo, como conocemos, ¿saben lo que va a hacer un buen entrenador? Se va a adaptar, va a hacer los cambios necesarios que haya que hacer para enfrentar lo que viene y eventualmente ganar. Ahora nosotros estamos en una crisis y una de las cosas que tenemos que hacer es, adaptarnos. Ser personas que se adaptan a las circunstancias del momento. Si no, va a ser muy difícil salir adelante y ganar, salir adelante, ser victorioso. Les mencioné el otro día que seguramente muchas cosas van a cambiar durante esta crisis. Muchas cosas van a ser diferentes. Y vamos a tener que adaptarnos a eso. Pero ahora, en medio de la crisis, hay que adaptarse. ¿Nos va a costar quizás? Sí, pero debemos tener en cuenta que lo mejor que podemos hacer es adaptarnos a las condiciones a las que se esté viviendo. Quizás haya que adaptarse con el tiempo que tenemos que pasar dentro de nuestro hogar. Adaptarnos a las condiciones en nuestro país. Posiblemente vendrán cuarentenas. Algunos anuncian problemas económicos. Tendremos que adaptarnos. Si eso así fuera. Tenemos que tener adaptabilidad y tenemos que tener esa habilidad de ser flexibles y crear un ambiente que permita que tengamos un nuevo plan de juego. ¿Cómo vamos a enfrentar lo que sigue? La mayoría de las personas que tienen éxito son personas que tienen un plan B. Y durante esa crisis, a veces, también un plan C. Hermano, esto nos puede ayudar mucho a nosotros. Tener en cuenta que tenemos que adaptarnos, no podemos estar luchando contra las circunstancias porque no las podemos cambiar.
No la podemos cambiar. La crisis no la podemos cambiar. No podemos hacerla más corta. Entonces tenemos que adaptarnos. Y en una crisis es cuando los verdaderos creyentes aparecen. Es cuando los verdaderos creyentes aparecen. Verdaderos líderes. Una, porque un líder enfrenta la crisis. Los que no tratan de escapar y escapan, no la enfrentan. Por lo tanto, nunca van a encontrar una solución, nunca van a poder practicar la adaptabilidad, ¿no es cierto? Nunca ellos van a poder ser personas que ayuden a otras personas. No se va a mostrar en plenitud lo que tienen adentro, ¿no es cierto?, lo que está dentro de ellos. Se van a distraer, se van a distraer. En una crisis, como dije, los verdaderos creyentes, verdaderos líderes, aparecen. Se hacen visibles. Se hacen visibles para, por ejemplo, dar tranquilidad. Nosotros hemos vivido crisis. Todos hemos vivido crisis personales, hemos vivido crisis como iglesia. Y ¿sabe? Algunos desaparecen. Han desaparecido. Pero los que se han quedado hemos tenido que enfrentar, y ¿sabe? Una de las cosas que hemos tenido con las cuales luchar es dar tranquilidad. Porque en medio de la crisis la gente necesita tranquilidad. Bajar un poco las revoluciones, bajar un poco el miedo, el temor. Debemos llevar confianza, que vamos a salir al otro lado, que nos vamos a encontrar quizás con un mundo diferente, sí, pero vamos a seguir. Esperanza. Además, una esperanza que va más allá de este mundo, va más allá de lo que nosotros vemos, porque la esperanza que está en Jesús nos habla de vida eterna. Así que nosotros somos de las personas que tenemos que llevar esperanza. Los cristianos verdaderos aparecen en este tiempo. Llevan esperanza a otros. Llevan fortaleza. Llevan ánimo. Los verdaderos creyentes aparecen y aparecen con claridad. Con claridad en una crisis. ¿Por qué? Porque sabe cuál es el fin, sabe cuál es el final, sabe cómo tiene que comportarse, sabe porque conoce y se da cuenta de lo que Dios está haciendo y permitiendo que suceda. Lleva claridad, no confusión, claridad con la palabra también, porque la palabra es lámpara, es luz a nuestro camino. Y nosotros somos hoy, en medio de la crisis de este mundo, llevar esperanza y preocuparnos de las personas. Mire cómo Pablo le hablaba a los hermanos de Filipo, cómo le hablaba a Timoteo, con claridad de lo que tenía que hacer, cómo enfrentar las situaciones que estaban viviendo, de quiénes se tenía que preocupar y cómo tenía que salir adelante. ¿Se fija? Entonces, durante una crisis, se tiene que tener claridad. Nosotros estamos para eso, para llevar claridad. ¿Recuerdan las palabras de nuestro Salvador? Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Debemos llevar claridad, no incertidumbre. Incertidumbre es algo que va a estar ahí, pero la incertidumbre es distinta a la claridad. Podemos estar inseguros de lo que va a pasar a nuestro alrededor, porque no lo sabemos, pero podemos estar muy seguros, podemos estar muy claros
sobre la esperanza que tenemos. ¿Mm? Y podemos decir con absoluta seguridad que esto pasará. Esto que estamos viviendo va a pasar. ¿Mm? Va a pasar. Así que tenemos que ser capaces. ¿Mm? Tenemos que ser capaces de decir, mire, ¿sabes? No tengo toda la respuesta, no sé, no conozco todo, pero sé de la dirección hacia dónde vamos y hacia dónde deberíamos estar yendo. ¿Mm? Debemos saber hacia dónde vamos. ¿O no? Los creyentes sí. ¿Mm? Debemos saber hacia dónde vamos y debemos crear ese impulso hacia los demás. ¿Por qué? Porque la crisis en nosotros no debe producir distracción, sino por el contrario, ¿no es cierto?, tenemos que batallar para tener tracción, porque sabemos dónde debemos ir. ¿Mm? La claridad nos ayuda y ayuda a las personas a priorizar. ¿Mm? A priorizar. En medio de la crisis debemos priorizar. Les compartí hace unas semanas atrás de cosas que deberíamos hacer. Pero una de ellas, y creo que si no la más importante, es que debemos crecer como personas, crecer como cristianos. Que cuando esto termine y haya pasado, nosotros hayamos madurado espiritualmente, hayamos madurado como personas para ser más útiles. Cuando esto pase nos vamos a encontrar con un mundo lleno de oportunidades. Por eso es importante la adaptabilidad, es importante la claridad. Pero ¿sabe? Hoy día, en medio de la crisis, debemos priorizar. ¿Qué vas a hacer? Tienes que hacer una lista de cosas y priorizar. Priorizar para crecer, para madurar, para estar en una mayor comunión, quizás como nunca en tu vida, con Dios. En una relación a lo mejor más profunda todavía con tu familia. Pero también una preocupación por ti para madurar y crecer. Los momentos de crisis nos llaman a priorizar, a priorizar. El coronavirus es una condición en la que nosotros no tenemos ningún control hoy día. No podemos controlar algo que esté fuera de nosotros. Pero podemos controlar, ¿sabe qué? Nuestras decisiones. Podemos controlar las decisiones que tomamos. Y esas decisiones deben mostrar que estamos priorizando. Priorizando en tiempos de crisis es una de las decisiones o de las responsabilidades más importantes de una persona. Más importante. Así que, hermanos, les quiero llamar nuevamente a la esperanza, la esperanza, a la motivación, como les mencioné esas palabras importantes, y la seguridad en estos momentos de crisis, para mostrar que gracias a Dios, porque nuestra esperanza está en Él, somos personas diferentes. Nuestra esperanza está en el Dios único y verdadero, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Y que ahí el escritor a los Hebreos se encarga de mostrarlo como Él es el Dios verdadero. Y como nuestra esperanza está en Él, nosotros debemos ser personas llenas de esperanza, llenas de motivación y llenas de seguridad. Y mostrar eso. Los momentos de crisis muestran lo que está dentro nuestro. Y espero que eso sea lo que tú tienes adentro. Les quiero animar y seguir reuniéndonos. Agradezco a todos aquellos que se han unido. Deseo que Dios les bendiga, les ayude. Si quieren ver nuevamente este video después, aprovechenlo, anoten para practicarlo
y poder transmitirlo a otras personas. Comente también, ¿no es cierto? No sé cómo le llaman, hacer un like para que pueda llegar a otros, comparta con sus amigos, pero especialmente les quiero pedir que compartan lo que pusimos en el Facebook de la iglesia, en el WhatsApp, con todos sus amigos, invítenlo a que lo compartan con otros, porque estamos aprovechando esa oportunidad para que la gente, informándose del coronavirus, también puede informarse de lo que la Biblia dice de ellos, ¿eh? Y de lo que Jesús hizo por ellos también. Así que aprovecho, ahora no lo podemos imprimir porque no están dadas las condiciones, pero sí están dadas estas, en que podemos, sin gasto alguno, llegar a miles y miles de personas. Yo estuve enviándolo una vez que me lo envió Scarlett ya listo, así como ustedes lo ven, y enviándoselo a muchas personas, y muchos me están respondiendo ya, y agradeciendo por lo que les envié, y yo espero que ellos lo puedan compartir con otros, y esto puede ser una tremenda bendición. Yo sueño que sea para miles y miles, y no millones de personas a las cuales les puede llegar eso y lo pueden leer y llevarle esperanza. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Oremos unos por otros, oren por mí y por Carmen, por todo lo que estamos soñando hacer, por cosas que tengo que seguir ocupado, ¿no es cierto?, realizando, por todo lo que es el trabajo de la iglesia durante este tiempo y lo que ha de venir, ¿no es cierto?, que va a ser extraordinario lo que Dios va a hacer, y seguramente Dios va a traer muchas personas que quizás algunos nos conozcan de estas páginas, de la información que estemos dando. Así que, hermanos, Dios les bendiga, comparta con su familia, espero que hayan notado lo que les mencioné y comiencen a practicarlo. Bendiciones y muy buenas tardes o muy buenas noches para algunos. Dios les bendiga.